Bienvenidos. Continuando con la serie de fundamentos de conversión de energía, vamos a hablar del balance energético en los circuitos electromecánicos. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces, para centrar nuestro estudio, vamos a centrarnos en el electroimán que venimos estudiando en esta serie de videos, donde estamos pasando el electroimán de una posición X2 correspondiente a un enlace lambda 2 a la posición X1 que correspondería a un enlace lambda 1 a través de una trayectoria. La corriente en régimen permanente en ambos puntos corresponde a B entre R, que es el cociente entre la fuente de tensión y la resistencia externa al circuito. En este caso, la operación del electroimán se divide en tres trayectorias. La primera, que corresponde desde el punto 0 hasta el punto A, es decir, a X2, desde que se cierra el interruptor, energizando el circuito eléctrico con el yugo en la posición X2. Es decir, que en este caso, en el trayecto 1, solamente vamos a tener energía eléctrica involucrada, puesto que desde el punto de vista mecánico permanecemos en la misma posición. En el trayecto entre el punto A y B, que es pasar de la posición X1 a la X2, cuando se permite el movimiento mecánico de la pieza hasta alcanzar la posición X1. En este caso tenemos ambas interacciones, tanto mecánica como eléctrica. Y finalmente el trayecto 3, que pasa de B a la posición nuevamente desenergizada, representa la apertura del interruptor para desenergizar el sistema. A partir de las ecuaciones de variación de energía eléctrica se puede calcular el incremento de energía para cada tramo de la siguiente forma, aplicando la integral de el enlace corriente en función del diferencial del enlace para cada uno de los tres tramos que acabamos de definir. El tramo entre 0 y A, el tramo entre A y B y el tramo entre B y 0. La energía acumulada en el campo, en el tramo 0 a A, corresponde a la energía eléctrica, como ya lo habíamos mencionado. En este tramo, como la posición permanece fija, no hay interacción de campo por parte de la área mecánica, es decir, que toda la variación eléctrica es acumulada en el campo debido a que el diferencial de energía mecánica es nulo. Toda la energía eléctrica se almacena en el campo del convertidor. De las otras trayectorias se deduce que el diferencial de campo entre A y B es el diferencial de campo en B menos el diferencial de campo en A, es decir, la diferencia entre las dos trayectorias. Entonces, entre B y 0 es menos la trayectoria de B0C, BCO, es decir, delta de energía entre el punto B y el punto 0. Es decir, estamos calculando la energía en el campo a partir del diferencial de energía eléctrica. El cálculo del incremento de energía mecánica se obtiene como la diferencia entre los incrementos de energía eléctrica y la energía acumulada en el campo durante los trayectos. Es decir, que el diferencial de energía mecánica, como lo vemos en la ecuación 22, es el diferencial de energía eléctrica menos el diferencial de energía en el campo. Entonces, si calculamos a partir de la ecuación 22 para cada uno de los tramos, tenemos las expresiones que se representan en las ecuaciones 23 y 24 para cada uno de los tramos del circuito que estamos analizando. Recordemos todas las trayectorias 0, A, B y devolvemos al origen. Entonces, de las ecuaciones 22, 23 y 24 se obtiene finalmente cuánto vale la energía acumulada en el campo magnético para el trayecto cerrado que parte del punto 0
llega al punto A, retorna al punto B y finalmente retorna al punto 0 nuevamente, a partir de la medición del incremento de la energía eléctrica y de la energía mecánica. Entonces, nuevamente tenemos el ejemplo que venimos trabajando, la expresión anterior de energía mecánica indica que el incremento de energía mecánica en el proceso es igual al área encerrada en la trayectoria 0AB0, que corresponde a lo demarcado en color cian de la figura, que es precisamente la región sombreada. En este caso, la energía mecánica realiza un trabajo positivo porque la fuerza sobre el yugo y el desplazamiento tienen la misma dirección. Si inicialmente el convertidor tiene el yugo muy cerca del electroimán y se alejan estas dos piezas, el trabajo mecánico realizado es negativo, ya que en este caso la fuerza de la pieza móvil tiene dirección opuesta a su desplazamiento. Analicemos otra trayectoria. En el área sombreada corresponde al incremento de energía mecánica nuevamente y el sentido recorrido determina el signo del trabajo realizado, negativo según las agujas del reloj, positivo en el sentido contrario. Se presenta el proceso de electroimán descrito anteriormente para el movimiento de acercamiento del yugo que se realiza a velocidad teóricamente infinito. Esto ya lo habíamos visto en el video pasado. En caso que los enlaces de flujo no puedan variar instantáneamente y de acuerdo a la ecuación del diferencial de energía eléctrica, el incremento de energía eléctrica en este tramo es cero, porque todo lo estamos considerando como variación mecánica. Entonces, recordando la expresión que el diferencial de energía eléctrica es igual al diferencial de energía acumulada en el campo más el mecánico, se determina que los procesos electromecánicos que mantienen el enlace de flujo constante, el diferencial de energía mecánica es igual al menos diferencial de energía en el campo si lambda permanece constante. Entonces, en este caso, vemos cuál sería la energía involucrada cuando hacemos el movimiento a velocidad infinita. Y por esta razón, si el dispositivo se desplaza manteniendo el enlace de flujo, no se incrementa la energía eléctrica y toda la energía mecánica se emplea en el movimiento es suministrada al campo de la máquina. Para calcular la fuerza eléctrica, se reducen los incrementos de energía mecánica y la energía en el campo a valores diferenciales. Recordando que la energía acumulada en el campo en la máquina depende de los enlaces de flujo y de la posición de la pieza móvil, es decir, omega c es función tanto de x como de lambda. El trabajo mecánico se puede definir como el diferencial entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, a partir de la ecuación 27 y 28, se puede calcular el diferencial de energía mecánica en función de la fuerza y el diferencial de desplazamiento si lambda permanece constante. Entonces, si realizamos la derivada parcial, tenemos los dos términos, siendo lambda constante, el término que acompaña el diferencial de lambda sería 0, por tanto, como el enlace se considera constante, el segundo término de la sumatoria de la ecuación es nulo y por tanto de la ecuación 29 y 30 se deduce que el trabajo no es más que la derivada parcial de la energía acumulada en el campo con respecto al diferencial de x. Despejando, podemos encontrar la expresión de fuerza eléctrica si el enlace permanece constante como menos en la diferencial parcial de la energía en el campo con respecto a la posición. La ecuación anterior, 32, es lo que se denomina el principio de trabajos virtuales.
e indica que para calcular la fuerza eléctrica de una pieza móvil es necesario conocer la variación de la energía en el campo en función del desplazamiento cuando se mantiene el enlace constante. Este principio es el que vamos a utilizar para el cálculo de las fuerzas si el movimiento es lineal o de los pares en el caso de que el movimiento sea rotacional. Cuando el convertidor, la energía se acumula en el campo es independiente de la posición, la fuerza es cero. Si el convertidor electromecánico analizado anteriormente mantiene una característica lineal entre el flujo y la corriente, la energía en el campo se puede evaluar mediante la expresión 1 medio de L por I cuadrado o 1 medio de lambda cuadrado sobre la inductancia, que es función de la posición. Entonces, en la ecuación 33, Lx representa la inductancia, que es función de la posición de la pieza móvil. Recordemos que la inductancia se puede escribir en función del número de vueltas y de la permeanza del camino magnético, que es proporcional o depende directamente de la posición. Para el caso del electroimán que estamos analizando, la permeanza se puede calcular en función del desplazamiento X, como se representa en la ecuación 35, siendo los parámetros lo que se representan en la ecuación. Por tanto, si sustituimos, podemos calcular la energía acumulada en el campo en función de los parámetros geométricos del electroimán, su área transversal, su número de vueltas, la posición X, μ0, en el caso estamos considerando únicamente el vacío, ya que la permitividad relativa de las piezas magnéticas es tan alta que lo vamos a despreciar en función del enlace de flujo al cuadrado. Si realizamos la parcial, podemos calcular la fuerza eléctrica en este caso. Esto mismo permite analizar el movimiento si se realiza muy lentamente. Entonces la fuerza eléctrica es menos el diferencial de la energía acumulada en el campo con respecto a la posición, en este caso menos lambda cuadrado sobre μ0, área transversal, número de vueltas al cuadrado. Veamos qué pasa cuando hacemos el movimiento en un tiempo prácticamente nulo. Entonces tenemos el mismo caso, en este caso vamos a desplazarnos del punto A al punto B. Si el yugo se desplaza a una velocidad prácticamente cero, la corriente se mantiene constante porque no induce fuerza electromotriz debido a que los enlaces de flujo cambian muy lentamente y su derivada con respecto al tiempo es cero. En este caso, la energía mecánica se puede evaluar mediante la diferencia de la coenergía en el campo entre la posición X1 y X2. En esta condición, se dice que la energía acumulada en el campo es igual a la coenergía si la corriente es constante. Entonces, la coenergía en el campo se calcula como la integral del enlace en función de la corriente. Si aplicamos nuevamente la definición de trabajo, vamos a tener que la fuerza por el desplazamiento es función de las derivadas parciales de la coenergía con respecto a la posición y la coenergía con respecto a la corriente. Como estamos manteniendo un proceso a corriente constante, podemos despreciar el segundo término de la sumatoria, quedando de esa manera que la fuerza eléctrica es función de la derivada parcial de la coenergía en función de la posición si la corriente se mantiene constante. Entonces, la fuerza eléctrica originada en un convertidor electromagnético depende de la variación de la energía en el campo en función del desplazamiento, cuando el movimiento se realiza manteniendo constante los flujos. Si el movimiento se realiza manteniendo corriente constante, la fuerza eléctrica depende de la variación de la coenergía en función de la posición. Para calcular o medir la fuerza se utiliza el principio de trabajos virtuales, que es básicamente la derivada parcial de la energía o la coenergía
con respecto a la posición. Este método consiste en evaluar las variaciones de la energía o la coenergía en el campo en función del desplazamiento diferencial. Cualquiera de los dos métodos analizados anteriormente permiten calcular las fuerzas que aparecen en el sistema. ¿Cuál utilizar? Va a depender cómo es más fácil describir la energía o la coenergía con respecto a la posición. Sin embargo, dependiendo de la forma como se presenten los datos del convertidor, es más fácil determinar la fuerza utilizando los conceptos de energía o coenergía. En los sistemas lineales, el cálculo puede ser realizado con cualquiera de los dos métodos, ya que la energía y la coenergía son iguales en sistemas lineales. Entonces, cuando el sistema no es lineal, la facilidad o dificultad del cálculo de la fuerza por uno u otro método depende de quién es la variable dependiente y cuáles son las independientes. Si se conoce el enlace de flujo en función de las corrientes, el cálculo por medio de la coenergía simplifica el problema. Si la corriente se expresa en función de los enlaces, la energía es el mejor método para determinar las fuerzas que aparecen en la máquina. Entonces, a lo largo de este tema de balance energético, hemos visto cómo se puede calcular las fuerzas eléctricas en función del cálculo de la energía o la coenergía en el campo y cómo, mediante la derivada parcial de esta con respecto a la posición, podemos calcular las fuerzas eléctricas involucradas. Si el sistema es lineal, podemos hacer el cálculo bien sea por energía o coenergía. Siempre el cálculo se va a realizar de la manera más fácil de representar las variables dependientes e independientes. Gracias por su atención y los invito al siguiente video donde hablaremos de las ecuaciones internas del convertidor electromecánico.